Hola psicológicos. ¿Te ha ocurrido alguna vez que cuando caminabas por la calle una persona te ha llamado por tu nombre y te ha costado varios segundos reconocerla? Es una sensación común, bastante molesta y que nos suele frustrar durante el tiempo que tardamos en reconocer a esa persona. ¿Te imaginas cómo sería no reconocer a las personas que forman parte de tu día a día? Compañeros de trabajo, amigos, familia, pareja. Incluso no reconocerte a ti mismo cuando te miras al espejo, suena terrible, ¿verdad? Parece el guión de una película, parece algo que no pudiera pasar en la vida real. Sin embargo, les ocurre a muchas personas en mayor o menor medida. Hoy hablamos de la alteración de percepción que dificulta identificar los rostros. Hoy hablamos de prosopagnosia, la extraña alteración que sufre Brad Pitt. La prosopagnosia es también llamada ceguera facial o agnosia facial. Es un trastorno neurológico en el que el individuo es incapaz de reconocer los rostros de otras personas o incluso, en los casos más graves, el suyo propio, cuando se mira en un espejo o se ve en fotografías o vídeos. La característica esencial de la prosopagnosia es la incapacidad de experimentar sensación de familiaridad ante rostros conocidos. La persona entra en una incapacidad de reconocer y discriminar los rostros de familiares y conocidos, pudiendo llegar a confundir a una conocida con su propia madre, por ejemplo. Otra característica de la prosopagnosia es la incapacidad de diferenciar entre rostros desconocidos, algo parecido a lo que podemos llegar a sentir muchos de nosotros cuando vemos a personas que no son de nuestra etnia y cuyos rasgos faciales son muy diferentes a los nuestros. Un ejemplo claro para los europeos y los latinos son los nativos de China o Japón. Muchas veces hemos escuchado dicho la frase «son todos iguales», sabiendo que no es cierto, sino que simplemente a nosotros nos cuesta más diferenciar entre unos y otros. Otra característica de la prosopagnosia es la escasa discriminación entre rostros y otros estímulos, como cuando la persona no llega ni a reconocerse a sí misma cuando se ve en una fotografía. Esto solo sucede en los casos más graves, como decíamos. La prosopagnosia, en general, puede venir acompañada por un pobre reconocimiento de otros elementos asociados a los rasgos faciales, como la edad, el sexo o la raza. Además, como el rostro es el principal canal de expresión de nuestros sentimientos y emociones, la persona con prosopagnosia suele tener severos problemas para percibir y reconocer las expresiones faciales y, como consecuencia, las emociones de otros. Si habéis vivido o conocéis alguna experiencia de prosopagnosia, por favor, utilizad los comentarios de este vídeo para compartirlo con nosotros o para dejarnos cualquier información que consideréis oportuna. Juntos aprendemos y ampliamos la información para ayudar al mayor número de personas posible. Existen 4 tipos de prosopagnosia. La primera es la prosopagnosia aperceptiva. En este caso, algunos pacientes presentan dificultad para reconocer que una cara es una cara y no otra parte del cuerpo. La segunda es prosopagnosia discriminativa. En este tipo, los individuos presentan dificultad para reconocer una misma cara desde diferentes perspectivas espaciales. Por ejemplo, les cuesta saber si se trata de una cara o no cuando el rostro se les presenta de lado o boca abajo. La tercera es prosopagnosia asociativa. En este caso, algunos pacientes presentan dificultad para reconocer caras familiares, es decir, presentan un déficit en la asociación de la familiaridad a un estímulo facial conocido. Como decíamos anteriormente, pueden llegar a confundir a una desconocida con su propia madre. Y el cuarto tipo de prosopagnosia es la prosopagnosia identificativa. En este tipo, los individuos sí tienen la capacidad de reconocer si una cara pertenece a alguien conocido, pero presentan dificultades para determinar de quién se trata. Por ejemplo, ven a su hermana y saben que se trata de un familiar, pero no saben muy bien si es su hermana, su madre, su tía.
Como ya os habréis imaginado, a la vista de los síntomas anteriormente citados, la prosopagnosia tiene importantes repercusiones negativas en la esfera personal y social del individuo que la padece. El famoso actor Brad Pitt, que padece prosopagnosia, habla de las consecuencias sociales en su día a día. Mucha gente me odia porque cree que soy irrespetuoso. Cuando me encuentro con ellos y les digo, ¿nos conocemos de antes?, yo empeoro las cosas. Se ofenden y piensan que soy egocéntrico, pero la prosopagnosia es más fuerte que yo, no recuerdo las caras. Por eso, a veces, prefiero quedarme solo en casa. La principal causa de la prosopagnosia es una lesión en la región cerebral denominada giro fusiforme, como podéis ver ahora mismo en la imagen. Esta área se activa específicamente en respuesta a los rostros. Aunque funciona bilateralmente, es decir, con los dos hemisferios cerebrales, el giro fusiforme en el hemisferio derecho está a menudo más involucrado con el reconocimiento de rostros familiares que el izquierdo. Los análisis con tomografía por emisión de positrones y resonancia funcional, magnética funcional, han demostrado que en individuos sin prosopagnosia, estas áreas se activan específicamente en respuesta a estímulos faciales. También las áreas occipitales inferiores están principalmente implicadas en las etapas tempranas de percepción del rostro y el anterior temporal en las estructuras que integran la información concreta sobre el rostro, la voz y el nombre de una persona conocida. En cuanto a si la prosopagnosia se puede tratar o curar, la respuesta es que no existe todavía ningún tratamiento. Muchas personas con prosopagnosia dejan de padecer sus síntomas de manera espontánea y otras no remiten en sus síntomas nunca. Sí podemos ayudar a quien padece prosopagnosia con el aprendizaje de técnicas de compensación, como el reconocimiento a través de otros estímulos perceptivos. Por ejemplo, aprender a reconocer la voz, la forma de andar y de vestirse. También es importante aprender a utilizar claves contextuales específicas de cada contexto. Por ejemplo, si esa persona está en casa contigo o en tu cama, es más probable que sea tu esposa que un desconocido. Y hasta aquí nuestro Sí Conoce de hoy. Suscríbete y dale a la campanilla si no quieres perderte nada de lo que hacemos en este canal. Imaginen un mundo donde todas las personas tuvieran la misma cara. ¿Cómo se sentirían? ¿Están de acuerdo en que podrían volverse locos? Pero yo llevo 16 años viviendo en un mundo como ese todos los días. Mi diagnóstico se llama prosopagnosia. Es difícil pronunciar la palabra y lo más probable es que no hayan escuchado hablar de eso antes. Pero según las estadísticas, 1 de cada 50 personas sufre de este padecimiento. La prosopagnosia es un trastorno de reconocimiento facial. Es decir, el paciente distingue claramente formas y colores, incluso las caras de los animales, pero no las caras de las personas. Ni siquiera sé cómo son mis padres. Y si los veo en un grupo de personas, apenas podría reconocerlos. La mayoría de las veces puedo distinguirlos por su ropa, forma de caminar y sus voces. Nadie sabía sobre mi enfermedad hasta un día en una celebración en mi jardín de infantes. Nos indicaron que les diéramos flores a nuestras mamás. Yo tenía 5 años en ese entonces. Yo veía un grupo de mujeres y no entendía cuál de ellas era mi mamá. Es difícil para una persona normal entender cómo alguien con buena vista no puede distinguir los rostros. Me imagino que todos ustedes han visto gemelos al menos una vez en la vida. Ahora imaginen como si estuvieran en todas partes y cada persona se viera igual a estos gemelos. Mi mayor temor es estar en lugares públicos. Por ejemplo, en el salón de clases paso la mayor parte de mi tiempo solo identificando a mis compañeros de clase. Recuerdo quién se sienta dónde, pero durante los descansos se convierte en una pesadilla. ¿Quién está hablando conmigo? ¿A quién le digo hola? ¿Quién acaba de pasar? Aquellos que acabo de conocer a menudo piensan que soy arrogante porque no los saludo y pretendo que no los conozco. Verás, amigo, realmente no sé quién eres, porque para mí te ves como todos los demás. Creo que en realidad vivo más de manera sencilla que otras personas, sin seguir los estereotipos de belleza y apariencia en general. Sé que las chicas a menudo se preocupan mucho por la moda en constante cambio de las mejillas regordetas o los pómulos altos, y sobre las cejas finas o gruesas, pero eso es una locura. Me alegro de vivir en mi propio mundo sin caras, y cuando alguien me pregunta si me gustaría que hubiera una cura para mi enfermedad, mi respuesta es no. Sí, hay algunas cosas que me molestan. Se gasta mucha energía en identificar a las personas, y a veces ofendo a las personas cercanas al no distinguirlas entre la multitud. Pero bueno, soy muy sensible a los sonidos y a las voces.
Por la voz de mi mamá puedo saber de qué humor está, y hasta puedo adivinar qué le sucedió si está molesta. Sutilmente percibo las emociones y los estados de ánimo de las personas. Las personas cercanas a mí aprecian esto, y a mí me parece que es un verdadero don.